¿Ahí se está viendo? Sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esta introducción. Antes que nada, quiero agradecerle a Dama Uruguay por la invitación, y sobre todo por generar estos ámbitos que son muy importantes para los que trabajamos en esta área y nos ayuda a compartir conocimientos y experiencias con colegas, y eso está muy bueno. También agradecerles a todos los participantes. Este, bueno, el objetivo de estos webinarios es dar a conocer, como decíamos, experiencias, compartir conocimientos. En este caso va a ser sobre la gestión de datos en el sector público. Y en nuestro caso particular, el objetivo de esta presentación es mostrar una iniciativa que fue para nosotros exitosa de gestión de datos en una empresa pública. Esta iniciativa se llama Catálogo de Datos, como pueden ver ahí, BPS. La presentación va a durar más o menos media hora y va a tener un formato en el que nosotros vamos a disertar a contarles la experiencia, y vamos a dejar un espacio para preguntas al final. Como, como mencionaba recién Mónica, mi nombre es Andrea Farrás Leite y soy responsable del área de gestión de datos en el BPS. Me acompañan también, como los mencionó Fabián, gerente de arquitectura, Agustín Mulin, arquitecto de datos, y Federico Balsa en su rol de analista de negocios en esta iniciativa. Pasamos a la agenda. Bueno, la agenda para esta presentación la armamos en base a ponernos un poco en el lugar de los asistentes y tratar de contarles de un proyecto que llevó muchos meses, lo que nos parece que puede ser más útil o agregar más valor a la hora de trabajar en una iniciativa de este tipo. Bueno, ¿qué es el BPS y cuáles son sus particularidades? Para entender el tipo de empresa en que estamos, cómo surge este catálogo de datos, o sea, cómo se identifica la necesidad en la empresa, cómo se gestionó la iniciativa, la solución que se construyó, después hablar un poquito de los logros y las conclusiones, y finalmente, como les decía, vamos a tener un espacio para preguntas y para intercambio. Eh, Como sabemos que a veces en las presentaciones de Dama aparecen personas que son de repente de fuera del país, extranjeros, que no sé si hoy había gente anotada de fuera del país o no, pero queremos, incluso para Sí, dentro sí. del Uruguay, sí, bárbaro, Sí. poner un poco en contexto eh, de qué estamos hablando cuando hablamos del Banco de Previsión Social o BPS, como lo llamamos acá. El BPS es un organismo del Estado uruguayo que tiene como cometidos coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Tiene dos grandes áreas de negocio verticales. Una de ellas es el área de prestaciones, que tiene dentro de sus responsabilidades brindar las prestaciones económicas, sociales, de salud, destinadas a cubrir las contingencias de las personas. Y el área de recaudación, que tiene como cometidos asegurar la recaudación de las obligaciones. Acá entran en juego algunos temas como, bueno, procurar el máximo cumplimiento voluntario, detectar evasores, morosos, aplicar reglamentaciones. También está toda la parte de generar la historia laboral de los trabajadores y la distribución de los aportes personales de los trabajadores. BPS es un organismo que es muy grande para lo que es la realidad uruguaya. Tiene más de 4.000 funcionarios, por lo tanto también cuenta con un área central de gestión del funcionamiento de la organización, ¿no? Que incluye sectores como pueden ser recursos humanos o administración, y un área horizontal que administra y coordina todos los procesos que son del ámbito corporativo. Por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser el cumplimiento del plan estratégico, ¿tá? Eso todo en el área horizontal. A nivel de lo que es TI, BPS tiene 4 centros de desarrollo de software que brindan soluciones a las distintas áreas que les mencioné recién. Siento unos sonidos ahí que no sé bien qué es. Todos escuchan un ruidito como... Qué casualidad. Gracias. Como les decía, tenemos 4 centros de desarrollo que dan soluciones a las distintas áreas que les mencioné recién. Estas áreas están coordinadas a su vez por una gerencia que también tiene a su cargo el área de infraestructura. En total somos aproximadamente 400 informáticos trabajando en la empresa.
Tenemos también áreas de analítica de datos o sistemas de información que tienen una trayectoria de algunos de más de 20 años, pero generalmente atendían a los negocios verticales y con algunas iniciativas horizontales puntuales que fueron pioneras en esto de la horizontalización de las soluciones. Con respecto a BPS, bueno, tenemos acá un tema que es variedad, volumen y valor. Tenemos distintas áreas verticales con sus propios objetivos y estrategias. Sumado a eso, un parque tecnológico que es diverso, diversas fuentes de datos, de grandes volúmenes, distintos stacks de herramientas de analítica que permiten dar soporte también a usuarios que tienen distintas características y que a su vez hacen análisis en distintos niveles. Para agregar un poco de contexto, pusimos algunos datos acá. Por ejemplo, tenemos en el entorno de 30 bases Oracle y estamos en más de 30 teras de datos a las bases Oracle. Algunos esquemas, bueno, también tienen cientos de esquemas estas bases, ¿no? Son 30 bases más los esquemas, dentro de ellas los esquemas que las componen. Estamos en el entorno de las 300 bases SQL Server, 112 Postgres, 20 bases MySQL. Esto solamente considerando lo que son ambientes productivos, no están acá listadas ni mencionadas las bases que son de ambientes de desarrollo y de testeo. También es importante destacar que el repositorio de datos que tenemos y que sirve a nuestra organización, también es un repositorio de datos del Estado uruguayo, porque le damos datos generalmente a distintos organismos del Estado. Esto se vio muy claramente cuando empezó la pandemia, que desde Presidencia, desde los ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, bueno, empezaron a requerirnos datos. Basaron estrategias de vacunación, estrategias de cómo extiende un seguro de paro, cómo de los subsidios, en base a datos que proporcionó BPS en ese momento. Esto todo, como les decía, para contextualizar un poco. Les dejo un link, acá está en la presentación, de algo que se llama BPS en cifras, donde también pueden encontrar datos que ayuden a entender la magnitud de la organización, como por ejemplo, 480.000 jubilaciones se pagan cada mes, más o menos, cerca de 280.000 pensiones, tenemos 1.200.000 cotizantes. Todo esto es contexto también para que nos entiendan un poco cuando estamos hablando de los datos de BPS. Las necesidades de información son cada vez mayores y cada vez a más velocidad. Las herramientas que surgen día a día, los paradigmas que ponen al dato como central, como el activo más importante de la organización, resulta imposible que los centros de desarrollo, que están presionados por sus propias necesidades de negocio, puedan disponer de tiempo para especializarse en estos temas, en metodologías, en herramientas, en buenas prácticas relacionadas a la gestión del dato. Esto ha hecho que necesitemos tener en la organización un roadmap para la gobernanza de todos estos datos que les estamos comentando. Una organización con la magnitud que tiene BPS, con esa cultura que tenemos arraigadas a los centros de información, con la necesidad de compartir datos en áreas de negocio, de procesos, de sistemas, requerimos una mirada transversal que nos permita ayudar a todos los involucrados en los procesos de información. Todo esto nos lleva a plantear el roadmap de acciones que nos permita, en un mediano plazo, tener definida la gobernanza y todos los pilares que la sostienen en un estado que sea consistente y que sea estable. En este contexto, bueno, el camino que nos estamos trazando, en este camino, uno de los puntos a abordar es el de metadatos y como consecuencia de un trabajo que fue formidable entre funcionales y técnicos, arribamos a la solución que les vamos a presentar hoy del catálogo de datos. Fabián. Bien. Buenas tardes. Bueno, ¿y cómo surgió, digamos, el catálogo? O sea, nos queríamos parar, digamos, en la lista de información que tiene una necesidad, que necesita satisfacer la necesidad de información, y qué preguntas se hace. O sea, ¿y ahora qué? Luego que surge esa necesidad.
Esta pregunta seguro se le hicieron, y las que continúan, seguro se le hicieron a ustedes o a compañeros de sus empresas, que consta, digamos, ya existe una solución que está implementada, que pueda utilizar. ¿Dónde busco o a quién le pregunto? Dado el parque que existe de herramientas heterogéneas, de desarrollos a medida, herramientas privativas, herramientas open source, ¿en cuál de todas ellas está? ¿A dónde voy a buscar eso, no? ¿Tengo acceso a los datos? ¿O realmente tengo que solicitar permiso? ¿Cómo es el proceso para acceder a ellos? ¿Quién es el dueño? El concepto de quién es realmente el dueño de los datos. Incluso cuando no tengo claro qué es lo que voy a buscar y realmente quiero hacer una exploración, tengo que tener un camino para el cual acceder a dichos datos. Entonces, con todas estas preguntas nos posicionamos y dijimos, bueno, tratemos de tener un primer punto de acercamiento de respuesta a todas estas preguntas, que es un catálogo de datos. Gustavo, el siguiente. Bueno, ¿qué es este catálogo? En sí es un inventario organizado y con mucho énfasis en la palabra actualizado de activos de información analítica. De nada sirve tener una foto inicial si luego, como decía Gus, no se mantiene esto actualizado, que es como uno de los grandes desafíos que tenemos. Como características fundamentales que tenía que tener, o que tiene que tener, de hecho, catálogo, es propiciar de primer punto de acceso, ¿no? Cuando tienes necesidad, poder utilizarlo para buscar y ver dónde está, cuál es la solución que se acerca a lo que puedo llegar a necesitar. Entonces, primer punto de acceso, capacidades de búsqueda, poder colaborar entre los usuarios, los que brindan el dato y los que necesitan acceder, tener capacidad de poder encontrar retroalimentación de la gente, de los usuarios de dicho catálogo, de manera de poder mejorar los metadatos y los datos en sí mismos. Y fundamental el tema de independencia de la herramienta de explotación de la información en sí misma, de manera de poder seguir incorporando, quitando, modificando, tanto de la parte de las fuentes como las herramientas de consumo de dichas informaciones, y el catálogo siguiera vivo. Con todo esto, es la base para poder realizar gobernanza sobre los activos que tenemos. Con primer punto, poder tener justamente un inventario organizado para saber qué es lo que se está gobernando, qué activos son los que están gobernando. Y algo no menor es que podemos tener una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de funcionalidades, pero si eso no es útil para la organización en la cual se está trabajando, la herramienta pierde sentido o podemos estar adquiriendo algo realmente muy costoso, pero que no se utilice en su máximo esplendor. Entonces, hay que centrarlo, digamos, en las necesidades de BPS. Siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, planteamos como objetivo y alcance poder implantar la herramienta de catálogo de datos compuesta fundamentalmente de dos partes. Una parte que es el software en sí mismo, o sea, la herramienta, pero tiene que estar igualmente acompañado de procesos de gestión para poder utilizar dicho software. De manera de que cómo se mantienen los mismos actualizados, cómo se cargan los activos, o sea, procesos de gestión de la información y de la herramienta en sí mismo tiene que ir acompañando sí o sí a dicho software. Fundamental también que dicha solución sea horizontal para todos los funcionarios de todas las áreas que mencionaba anteriormente Andrea. Esto no tiene que ser para un grupo reducido, sino tratar de lograr justamente que tenga la mayor difusión y el mayor uso para que todos le saquen provecho. Y para lograr eso es fundamental, desde el inicio del proyecto, contar con la participación de dichas áreas, de todas las áreas sustantivas de BPS, para la confección de los requerimientos y que realmente puedan atender a todos esos intereses. Por un tema de alcance, en esta ocasión lo que realizamos fue incluir todo activo que tenga que ver con analítica de la información de la organización y excluimos activos de índole operacional. Bueno, los dejo con Agustín. Siguiente. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a contar cuál fue la estrategia que llevamos adelante para gestionar la iniciativa. En primer lugar, la composición del equipo del proyecto. Por un lado, teníamos el equipo core del proyecto, que somos los que estamos presentando acá hoy, compuesto exclusivamente por técnicos de un área central del Departamento de Informática. Nuestra responsabilidad era liderar el proyecto y brindar la solución. Por otro lado, se conformó un equipo de trabajo cross, con representantes, tanto técnicos como funcionales, de todas las verticales y áreas clave de la organización. Bueno, como estábamos comentando recién, Andrea y Fabián, BPS es una organización con verticales fuertes, y como queríamos implantar una herramienta con visión horizontal,
que todas las áreas contribuyeran a crear, era fundamental conformar un equipo de esta forma. Las tareas de este equipo fueron definir requerimientos, dar definiciones de negocio y validar la solución. Pasamos a la siguiente. El proyecto se organizó en las siguientes fases. La primera fase fue de un relevamiento de requerimientos con el equipo Cross, donde se buscó, además de relevar requerimientos, lograr involucramiento y compromiso de parte del equipo. La siguiente fase fue más de trabajo interno del equipo Core, de selección de una herramienta y definición sobre cómo instanciarla a la realidad de BPS. Y la última fase fue la implantación, que es la que requirió más trabajo y donde se volvió a trabajar con el equipo Cross. Aquí primero se instaló la herramienta y se presentó al equipo Cross la forma de uso para ajustarla y validarla con ellos. Y luego trabajamos en iteraciones, donde en cada iteración se incorporaba una nueva fuente al catálogo. La premisa en este caso fue ir liberando las soluciones y dando valor lo antes posible. Pasamos uso. Bueno, respecto a los factores de éxito para el proyecto, identificamos 2 puntos clave. Primero, la buena planificación y seguimiento que realizamos, y segundo, la alta visibilidad que tuvo el proyecto. Este tipo de proyectos horizontales en una organización funcional es clave gestionar y asegurar los recursos que no están bajo la órbita del proyecto y que tienen prioridades marcadas por sus negocios que compiten con las del proyecto. Para asegurar estos recursos y cumplir con las actividades en las fechas previstas, fue clave tener una planificación detallada, el seguimiento y comunicaciones constantes, así como la alta visibilidad que tenía el proyecto con apoyo de importantes sponsors como Auditoría y la Gerencia de Informática. Pasamos, Gus. Pasando ahora a la solución que construimos, les voy a mencionar algunos de los problemas o desafíos con los que nos enfrentamos. En primer lugar, era necesario relevar los requerimientos y llegar a un consenso con todas las áreas sobre cuál debía ser la solución. Luego, en base a eso, definir e instanciar una herramienta con una visión horizontal. También debíamos brindar en el catálogo una visión integrada de la información que viene de todos los sistemas fuentes. Definir qué entendemos por calidad de información en el catálogo y también definir cómo gestionarla. Y por último, sentar las bases para que una vez terminado el proyecto, la herramienta empiece su etapa operativa, empiece su etapa de uso y se siga actualizando y manteniendo. Pasamos uso. Ahora vamos a ver primero de los puntos, la elección de la herramienta. En la primera fase del proyecto hicimos talleres guiados con el equipo Cross en los que relevamos y priorizamos las funcionalidades que querían para el catálogo. Bueno, como muestra, ahí incluimos una planilla que fue el resultado de esos talleres con la priorización de las funcionalidades. Y luego pasamos, porque eso no vamos a entrar en mucho detalle. En base a estas funcionalidades es que hicimos un relevamiento y evaluación de herramientas. Además de estos requerimientos funcionales, agregamos algunos otros requerimientos para la evaluación que fueron que la herramienta fuese open source y gratuita, que la herramienta estuviese madura y que fuese estable con un bajo costo de implantación y mantenimiento. Y por último también era algo deseable que la herramienta tuviese una comunidad activa y preferentemente con experiencias locales. Acá podemos ver las 4 herramientas que evaluamos: Magda, Apache Atlas, DataHub y Sican. Partiendo de los requerimientos funcionales, pudimos descartar Magda por no cumplir las funcionalidades priorizadas. Y luego para la decisión nos quedó Apache Atlas, DataHub y Sican. Todas cumplían los requerimientos funcionales y no fue una decisión sencilla arribar a la selección. En primer lugar, Apache Atlas es una herramienta muy orientada a un contexto de Big Data que no es el escenario de BPS, por lo que la instalación y también la implantación se volvían más trabajosos para nosotros. Así que bueno, no consideramos que fuera un buen fit, ni en beneficios ni en la complejidad que requería para la realidad de BPS en ese momento. DataHub, por otro lado, estaba pasando por importantes cambios de su arquitectura en el momento que la evaluamos, que fue sobre junio del año pasado. Y bueno, esto iba a requerir migraciones y
terminaba traduciéndose en costos de mantenimiento altos, y esto nos hizo descartarlo también. Y por último estaba SICAN, que seguramente ustedes la conocen, ya que GESIC la usa para publicar datos abiertos. Y bueno, por esa misma razón he empezado como la candidata con menos chances. Pero la realidad es que para ajustarla a lo que nosotros pensábamos era muy poco, porque publicar datos también implica gestionar sus metadatos y cumplía con los requerimientos funcionales que nosotros habíamos definido. También es una herramienta madura, con arquitectura y modelos simples para extender. Y también teníamos la experiencia de GESIC, que era una experiencia local exitosa. Así que bueno, por todo esto elegimos SICAN. Y ahora pasamos. Bien. Una vez elegida la herramienta, empezamos a trabajar en la implantación y resolver la integración con los sistemas que alimentaban al catálogo. El primer punto fue cómo organizar la información en el catálogo, que puede parecer algo trivial, pero es un primer escalón que tiene que estar firme para conseguir una verdadera integración de la información. Para imaginarnos el problema, imaginen que tenemos activos en distintos sistemas y cada uno tiene su propia forma de organizar su contenido, con carpetas con nombres distintos, o peor, parecidos, pero que pueden no significar lo mismo. ¿Cómo organizamos entonces la información? Queríamos brindar una visión de la información que fuese transversal a todos los sistemas, generalizando de alguna manera lo que existe en esos sistemas. Para resolver esto, definimos una estructura jerárquica de temas de BPS que nos permite organizar los contenidos de forma lógica, yendo desde lo general hacia lo más específico. Luego, en base a esta estructura, se definieron reglas de mapeo que dicen a dónde tienen que ir a parar los activos según dónde están en su sistema fuente. Por lo tanto, la estructura y las reglas fueron definidas en conjunto con este equipo CROSS, así que así pudimos conseguir una solución también consensuada y con visión horizontal. Y ahora le paso la palabra a Federico. Bueno, el diagrama que estamos mostrando presenta la solución técnica escogida. Consiste en procesos de ETL, de extracción, transformación y carga de los datos para llevar los activos desde los sistemas fuentes hacia el catálogo de datos con la plataforma de SICAN elegida. Para tener el menor acoplamiento posible con SICAN, lo que hicimos fue definir un modelo de datos genérico que estuviese intermedio de los dos componentes y un diseño modular para hacer la integración entre ellos. Esto nos da independencia de SICAN, como decía, porque mañana podemos cambiarla por otra herramienta de catálogo, y además flexibilidad para poder agregar nuevas fuentes en un futuro. El primer paso del proceso de carga es el desarrollo de los extractores. Desarrollamos un extractor específico para cada una de las fuentes de datos. El extractor es el responsable de obtener la metadata de los sistemas fuentes y transformarlos en un modelo de datos genérico. Decimos la metadata, los activos no son cargados el catálogo de datos, sino que solamente cargamos la metadata. También utiliza las reglas que mencionaba Agus recién, de asignación de los diferentes activos hacia las organizaciones dentro del catálogo. El segundo paso del proceso de carga del catálogo es el proceso de cargador que llamamos nosotros, que es el que toma los datos genéricos en ese modelo que nosotros definimos y sabe cómo llevar los datos desde ese modelo hacia el catálogo de datos. El proceso está agendado de forma diaria, tenemos una carga al catálogo todos los días, y eso es lo que automatizamos para llevar los activos. Pasamos a US, y ahí vamos a presentar un poco cómo fue la estrategia que definimos para determinar qué cargamos en el catálogo. Básicamente nos enfrentamos a dos preguntas. ¿Qué cosas queremos tener en el catálogo? O sea, ¿qué tipos de activos vamos a estar catalogando? Y por otro lado, ¿qué cosas queremos decir sobre esos activos? ¿Cuáles van a ser los atributos de los activos? Y en definitiva, el modelo que definimos nosotros para nuestro catálogo de datos. En el siguiente slide, vemos que tenemos más de 30 tipos de activos candidatos, cuando empezamos a hacer las reuniones y los talleres con el equipo CROSS que mencionaba Agus, identificamos 30 tipos de activos candidatos. Luego de sesiones de priorización, en el siguiente slide podemos ver que nos quedamos con 5 de ellos. Estos fueron los más importantes, los primeros 5 que decidimos incluir en el alcance como una etapa inicial del proyecto.
y desarrollamos los conectores que mencionaba anteriormente para cada uno de estos 5 tipos de activos. Con esto resolvimos el problema de qué queríamos tener en el catálogo de datos nosotros, pero nos enfrentábamos a la siguiente pregunta de, bueno, ¿qué cosas queremos decir y qué cosas queremos comunicar de esos tipos de activos? Esto no fue muy fácil, ya que cuando hicimos el primer relevamiento detectamos 18 atributos, o sea, hay 18 cosas que queríamos decir de cada uno de estos activos, y sacando algunos números, tenemos 4.500 activos candidatos, 18 atributos, 1 minuto estimado para cargar de una persona cada uno de los activos, nos daba 7 meses de trabajo de una persona, trabajando 8 horas desde que llegaba hasta que se iba, cargando atributos en la herramienta a través de la interfaz. Obviamente eran números muy grandes y que no queríamos afrontar dentro del proyecto, así que nos surgió la disyuntiva de poner en la balanza la utilidad de la información que nos estaba dando la carga de esos atributos de activos en el catálogo versus el costo de tenerlo. Eso fue una estimación súper optimista, ¿no? Asumimos 1 minuto para cualquier atributo independientemente de la complejidad. Entonces lo que hicimos fue definir 3 niveles de madurez asociados a los atributos y clasificar cada uno de ellos en los diferentes 3 niveles. Un primer nivel de atributos básicos o mínimos, que son los que nos dan el mínimo conjunto de información asociada al activo para que tenga valor. Un nivel de sugeridos que aportan un poco más de información, sobre todo los mínimos más en conjunto. Y uno completo donde están los 18 atributos de los activos. Con esto lo que hicimos fue, armamos 3 niveles de madurez y decimos que un activo, si tiene completos todos los atributos de su nivel, cumple con el nivel de madurez. Obviamente acá lo que estamos midiendo es la completitud y no la correctitud de la información cargada. Asumimos que si tiene los atributos completos, cumple con ese nivel de madurez. Y también nos dimos cuenta de que no era viable la carga de forma manual de cada uno de esos atributos en la herramienta. Así que lo que hicimos fue, desarrollamos mapeadores para permitir de forma automática que se definan reglas para cargar conjuntos de atributos asociados a n activos. Con eso también lo que hicimos fue definir un mecanismo de carga automática masiva, digamos, de atributos para evitar que se tenga que ir a la interfaz de SICAN a cargar uno por uno. Vamos a la siguiente bus. Entonces, para entender un poquito cómo llegamos a ese equilibrio, lo que hicimos fue definimos esos niveles de madurez de los activos y determinamos objetivos para cada uno de los tipos de activos, de los 5 tipos de activos candidatos. En esta tabla podemos ver los 5 niveles objetivos que definimos con sus niveles de madurez para cada tipo de activos y estamos mostrando cómo cumplimos o no al día de hoy el grado de madurez según los objetivos definidos. Vamos a ver un poquito, algo me anticipaba, pero el catálogo en números. Tenemos en torno a estos datos, son datos de hoy, 4.354 activos cargados. Podemos ver también cómo se distribuyen en cada uno de los 3 áreas de negocio principales de BPS. También tenemos gráficos que nos permiten ver cómo se componen según las fuentes de los activos que tenemos, y una evolución histórica que nos permite ver cómo se han ido cargando, dando de alta en catálogo de datos, los diferentes tipos de activos según su origen. Ahí se ve claramente la estrategia incremental que mencionaba Agus antes, ¿no? Desde mitad del año, de octubre del año pasado, han ido apareciendo activos de forma masiva y han ido disminuyendo, ya que la carga diaria lleva los nuevos activos hacia el catálogo. Entonces, ¿cómo le damos un marco de gobierno a todo esto que tenemos catalogado? Para eso lo que hicimos fue definir un marco basado en roles y procesos. Hay 3 roles principales que detectamos que interactúan con el catálogo y participan de diferentes formas según los procesos. Ellos son administradores de catálogo, son los roles de los que realizan actividades propias de la gestión y la administración y gobernanza del catálogo en sí. Luego tenemos administradores de negocio, que son los que gestionan la metadata de los activos dentro de cada una de las organizaciones en las cuales son administradores, y un último conjunto de usuarios consumidores del catálogo. En cuanto a los procesos, definimos procesos de gestión, como lo son el proceso de vitalidad, que lo que hace nos da un marco para gestionar el ciclo de vida de los activos dentro del catálogo, proceso de comunicación y difusión del catálogo dentro del BPS, proceso de gestión de excepciones, para determinar que algo no se lleva al catálogo y cómo se gestiona esa excepción, y un proceso de mejora continua para permitirnos medir y actuar, digamos,
frente a determinadas valores de esas mediciones que tomamos. Y por último tenemos determinados indicadores de gestión, algo que ya mostrábamos en el dashboard de antes, pero básicamente nos permiten entender qué es lo que tenemos catalogado, cómo se distribuyen en base a las fuentes, en base a las diferentes organizaciones, medir el nivel de madurez de cada uno de los activos dentro del catálogo y analizar el uso de la herramienta de forma interna. Vamos a ver el video bus. Lo primero que ven es la pantalla de inicio de acceso al catálogo, con un cuadro de búsqueda de datos, que puede ingresar en los términos de búsqueda, o búsquedas bastante más avanzadas. Si no reproduce, si querés yo lo tengo. Ahí. En este flujo que vamos a mostrar, ingresamos el catálogo, ingresamos unos términos de búsqueda, solicitudes otorgadas en este caso. En la izquierda vemos un conjunto de atributos que definimos como prioritarios para tener de fácil acceso para filtrar. La herramienta retorna los activos que cumplen con los términos ingresados y permite combinar filtros. En este caso hacemos clic en un filtro para ver los reportes de Cognos y vemos que hay un activo candidato que es solicitudes otorgadas que cumple con esos términos ingresados. Al hacer clic podemos ver el detalle de cada uno de los atributos que mencionábamos anteriormente y los va a tener completos el activo o no según su nivel de madurez definido. ¿Quedó pausado ahí, Gus? No, yo lo tengo como está funcionando. Si querés voy Se salteó una parte. Volvete a ver para Dale, atrás. voy para atrás, voy para atrás. A mí me quedó pisado. Ahí, selecciones otorgadas. Ahí, bien. Ahí se ven los diferentes atributos del activo. Y haciendo clic en los recursos asociados, podemos navegar hacia el activo. Como decíamos hoy, en el catálogo de datos tenemos la metadata, pero los datos no los cargamos. Otra forma de explorar los activos es a través del árbol de organizaciones, donde muestra de forma jerárquica lo que mencionaba Agus, cómo están catalogados los activos dentro del catálogo, y podemos hacer una búsqueda exploratoria, digamos, más enfocada en, bueno, qué activos hay en determinado nodo del árbol. Volvemos a la presentación y vamos a ver un poco los logros del proyecto. Bueno, como logros del proyecto, algunas cosas para mencionarles se lograron definiciones conceptuales, definición de la herramienta, de los metadatos, del uso, logramos hablar todos un lenguaje común, a su vez la implementación de la herramienta con los 5 tipos de activos que se definieron en esta primera iteración, gestionados, y los procesos de gestión, todo en el tiempo planificado. Y algo que es muy importante para nosotros es que se logró el involucramiento de las áreas funcionales y técnicas que se requerían. Como próximos pasos, ¿te vas a pasarme a la siguiente? Tenemos algunos temas con indicadores de uso y difusión. Quisiéramos saber realmente el uso que se le da al catálogo. No tenemos indicadores y no lo estamos midiendo. Queremos que se difunda su uso, estamos trabajando en eso, pero también nos falta conocer cuáles serían nuestros usuarios potenciales. Hay varios que están identificados, por ejemplo, los usuarios de sistemas de información, pero sabemos que hay más y queremos, para tener un plan de difusión que sea acertado, conocer previamente a cuáles serían nuestros usuarios potenciales, identificarlos. Después tenemos que seguir trabajando en la inclusión de nuevos activos. Como les mostramos en la presentación, hubo algunos activos que quedaron fuera del alcance de la primera versión y bueno, vamos a incorporarlos. Y bueno, y promover adopción y uso, esto también de la mano de la difusión, ¿no? Para nosotros fue el primer punto, digamos, de contacto frente a las necesidades de información. O sea, que se vea el catálogo como el primer punto de contacto cuando un usuario tiene una necesidad de información. Ese es como, digamos, el objetivo que tenemos para
este año para que llegue a todo BPS, a todos los usuarios potenciales que tenemos. Pásame Gus, una más. Con respecto, bueno, a las conclusiones o lecciones aprendidas en esta implementación, bueno, la participación funcional es fundamental a lo largo de todo el proceso. El uso de esta herramienta es básicamente funcional, entonces los usuarios tienen que estar cómodos y sentir que están contempladas todas sus necesidades. Esto es, se les escucha cuando plantean sus requerimientos y se llega a la solución en conjunto para que la adopten como propia. La administración del catálogo también tiene su trabajo, ustedes habrán escuchado en la presentación, no es algo trivial, requiere compromiso, requiere dedicación, algo que también hablaba Gustavo al inicio, es mantener todo esto que se logró. Bueno, los beneficios son mayores y por eso existe el catálogo, pero sin el compromiso y sin el entendimiento de que realmente esta herramienta aporta valor al trabajo diario, entonces no lograríamos ese mantenimiento al que aspiramos. Otro punto importante fue haber contado con el patrocinio de la Gerencia General. Esto ayudó a traccionar al equipo funcional y por lo tanto contribuye a estos dos puntos que les estaba comentando recién. Otro punto fundamental que creemos que es bueno fue tener los procesos ya definidos y validados por los referentes y también difundidos en la organización en nuestro, digamos, grupo de influencia más cercano, ¿no? Esto contribuye realmente y pensamos que va a contribuir en un futuro cercano al uso más masivo del catálogo. Lo que nosotros creemos con este catálogo es que tenemos una gran base para seguir trabajando en la gobernanza de los datos analíticos y es que los tenemos identificados y catalogados. Como conclusión o reflexión final, bueno, el camino de los datos es largo, requiere madurez en muchos aspectos, en procesos, en usuarios, en la organización. Hay que romper silos, cuesta mucho compartir datos, compartir información y lograr que nuestras organizaciones lleguen a ser data driven, vemos que es un camino bastante largo. Lo bueno que nosotros ya estamos en el camino y eso es lo que nos hace como mucha ilusión para seguir trabajando en esta área. ¿Tá? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Les dejamos acá en esta PPT los mails nuestros porque ahora vamos a dejar un espacio para preguntas, pero entiendo que a veces hay gente que a veces o no pregunta o después va procesando o más adelante le surge la necesidad y bueno, dejamos los mails nuestros por si se quieren contactar con nosotros por algún motivo, por consultas o por lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a todos.